El día de ayer navegamos desde nuestro campamento en Shinumo Wash hasta Eminence Break, desde donde pensamos recorrer el barranco de Tatahoiza. Hay momentos en una expedición, en el Gran Cañón del Colorado, en los que el río deja de ser el protagonista, y la aventura se desplaza hacia las paredes que lo contienen. El sendero inicial asciende entre bloques desprendidos y taludes instables. La escala del cañón se revela poco a poco. Las paredes se alejan, el espacio se amplía y el cielo deja de ser una delgada franja azul sobre nuestras cabezas. Desde el campamento en Eminence Break, remontaremos por una fuerte pendiente hasta pasar por encima de la Red Wall Limestone y llegar a la planicie Esplanade. La vereda continúa hasta cruzar el cauce del barranco de Tatahoiza, el cual seguiremos río abajo a lo largo de una serie de estrecheces y muchísimos tiros para regresar al nivel del río en el campamento de President Harding. De ahí, de regreso a pie a Eminence. Desde arriba, la entrada no parece extraordinaria, una hendidura más entre cientos, pero basta dar los primeros pasos en su interior para comprender que estamos entrando en otro mundo, uno vertical, silencioso y profundamente íntimo. El primer rappel marca el verdadero inicio del compromiso. Tatahoiza no impone por su dificultad extrema, sino por su carácter vertical sostenido. Es un descenso que exige atención constante, no permite distracciones largas. Cada tramo requiere atención, aunque el entorno invite a contemplar. No hay agua durante nuestro descenso, el lecho está seco. La roca conserva las huellas de corrientes violentas que solo aparecen en episodios efímeros, pero que han sido capaces de tallar estas formas limpias, pulidas, casi escultóricas. Esa ausencia de agua transforma la experiencia. Sin el sonido constante del flujo, el silencio es total. Se escuchan los pasos sobre la grava fina, el roce de la cuerda al desplegarse, la respiración contenida antes de cada maniobra. La falta de agua acentúa la sensación de tránsito geológico. Es fácil imaginar cómo, durante una tormenta lejana en la meseta, este mismo pasillo se transforma en un conducto torrencial, concentrando energía y sedimento en cuestión de minutos. Hoy, en cambio, nos pertenece el silencio. Atención, la reunión. Nos asomamos al vacío controlado de la vertical. La pared cae limpia, definida, sin vegetación que distraiga la mirada. Anclajes revisados, cuerda instalada, un último intercambio visual con el compañero, y comenzamos a descender. Vale.
Al tocar fondo, miramos hacia arriba y comprendemos la escala real del espacio que estamos recorriendo. El movimiento es ágil, aunque controlado. Cada metro revela nuevas texturas en la roca, bandas rojizas del supay, superficies más claras donde la erosión ha dejado al descubierto la caliza subyacente. El cañón no es caótico, es elegante. Las verticales no son violentas, son hermosas. Aquí, disfrutando de un ratito de sol en el fondo del cañón. De Tatahoyza. Las siguientes secciones se suceden a un ritmo ininterrumpido. Caminar, evaluar, montar reunión, descender, recoger cuerda, continuar. Cada integrante encuentra su lugar en esa dinámica. No hay prisa, hay concentración. En algunos tramos, las paredes del cañón se aproximan tanto que uno puede apoyar ambas manos y sentir la roca fría a cada lado. En otros, el cañón se abre lo suficiente para permitir que la luz entre con fuerza. Cada nuevo descenso ofrece una perspectiva distinta. Algunos con paredes lisas que obligan a confiar completamente en la técnica. Otros con pequeños resaltes y repisas intermedias que permiten detenerse y contemplar el entorno. A medida que progresamos, la confianza crece, las maniobras se vuelven fluidas, las instrucciones se reducen a gestos breves, la coordinación del equipo se consolida en cada instalación y en cada recuperación de cuerda. Las últimas verticales nos acercan gradualmente al fondo del cañón. La luz comienza a cambiar, el eco se transforma, el aire se siente distinto, más abierto, y de pronto, casi sin darnos cuenta, el sonido del río reaparece, un murmullo lejano que crece paso a paso. Nos detenemos en una amplia terraza natural desde la cual se alcanza a ver, en la distancia, una franja verde que anuncia el corredor del río. Es una promesa de regreso, pero aún queda trabajo por hacer. Hay un momento en que el cañón alcanza su máxima expresión vertical. La pared cae en una línea casi perfecta hacia una plataforma amplia. Desde arriba, el grupo parece diminuto. Desde abajo, la figura del compañero descendiendo se recorta contra el cielo como una silueta suspendida entre dos mundos. Una última impresionante vertical nos deposita en el cauce principal del Gran Cañón, con el equipo completo, las cuerdas enrolladas y una sensación compartida de haber atravesado algo más que un simple barranco lateral. Tatahoyza nos ofreció una experiencia vertical, sí, pero también una conversación silenciosa con la roca dentro de un espacio que existe, la mayor parte del tiempo, lejos de la mirada de quienes solo transitan el río. Esa noche nos visitó un hermoso cacomixtle al que tuve la oportunidad de fotografiar.
En el próximo episodio, el viaje nos lleva a algunos de los lugares más emblemáticos del Gran Cañón del Colorado. Ascenderemos a los antiguos graneros de Nankoweap y navegaremos hasta la mítica unión con el río Colorado Chiquito. El cañón se abre en el área de Unkar, pero el río aún guarda rápidos capaces de mantenernos alerta.